Cuerpo Médico. Aquí estamos nuevamente, siempre en servicio a la población, comunicando las campañas que se realizan. En esta oportunidad estamos ubicados en la calle Tarata de Miraflores. Hemos estado, bueno, esta campaña va desde las 10 hasta las 4 de la tarde por una razón importantísima. El día de hoy, 14 de junio, martes 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre y por esa razón nos sumamos a comunicar que pueden venir aquí a poder colaborar y donar sangre porque realmente hay mucha gente que lo necesita. Bueno, esto se está organizando por el Banco de Sangre de la Universidad, por el Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia, en conjunto con la Municipalidad de Miraflores y en conjunto también con la Asociación Peruana de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad Norbert Wiener. De hecho, vamos a desarrollar muchísimo porque hay una copa de por medio que recibe un nombre fantástico, la Copa Vampiro. Pero para conocer todo esto, tenemos toda la hora del programa. Sin embargo, Fátima, Youmi, están ustedes en el set definitivamente. Gracias, Aura. Empezamos el programa, como bien lo dices, desde Miraflores, en una importante campaña, y creo que el alma del programa de Cuerpo Médico justamente es darles a conocer todo lo que se hace, y hay que resaltar la importancia de unir esfuerzos. Trabajando en equipo podemos trabajar por la salud. Hoy vamos a tener un tema también muy importante aquí en el programa y está relacionado a la leucemia. Hay muchos casos, muchos diagnósticos en nuestro país y cuando nos dan este diagnóstico es un momento muy complicado, muy duro, tanto para el paciente como para los familiares. ¿Qué significa tener leucemia? ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debe de ser nuestra alimentación? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Bueno, todos estos temas vamos a tratarlos hoy y les pedimos que, por supuesto, se comuniquen con nosotros al 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Y ese tema también tiene una arista importante y es la alimentación, y para eso está con nosotros nuestra querida Youmi Paz, que siempre nos trae muchos consejos importantes porque la alimentación es básica, pero no sabemos a veces cómo alimentarnos correctamente, Youmi. Así es, Fátima. Efectivamente, el día de hoy vamos a realizar recomendaciones nutricionales para pacientes con leucemia, ¿no? Un tema sumamente importante y delicado, pero necesario trabajarlo. Importante también donde se encuentra hoy Aura, ¿no? Está en una campaña de donación. No sé, Aura, ¿qué más nos puedes comentar? Bueno, Youmi, definitivamente estar aquí en la calle Tarata, que es una calle emblemática en el corazón de Miraflores, para poder promover la donación de sangre es importantísimo. Entonces vamos a desarrollar muchísimas más campañas, definitivamente, pero hoy es un día importante, justamente sumado al tema que vamos a desarrollar en el programa de la leucemia. Martes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Tienen hasta las 4 de la tarde para venir aquí y dar un granito de arena, siempre en servicio de la población. Pero bueno, así arranca entonces Cuerpo Médico. Hay mucho para desarrollar. Gracias a todas las personas que nos han recibido con toda la cordialidad en el distrito de Miraflores, y por supuesto estaremos yendo a todos los distritos para contarles las diversas actividades que se hacen vinculadas a la salud. Esto es Cuerpo Médico y empezamos así.
Como lo anunciamos, el tema de hoy es la leucemia. Y antes, cuando teníamos ese diagnóstico, nos alertábamos mucho porque era sinónimo de muerte. Sin embargo, la tecnología ha avanzado muchísimo y gracias a Dios en el Perú tenemos a grandes especialistas. Quiero darle la bienvenida hoy al doctor que nos acompaña y él es Víctor Malma Soto, médico oncólogo del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Un saludo para el INEN, que hacen un trabajo maravilloso. Doctor Malma, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Gracias, Fátima. Muchas gracias. Bueno, doctor, me gustaría empezar hablando sobre este diagnóstico. ¿Qué significa cuando usted le dice a un paciente que tiene leucemia? Bueno, la leucemia efectivamente es un sinónimo de cáncer a la sangre, ¿no? Es una enfermedad bastante difícil, representa un reto para nosotros y para el paciente manejar este tipo de enfermedad, pero como lo has dicho, hoy en día tenemos los medios para poder tratar a los pacientes y poder darle la oportunidad de curación. ¿Quiénes pueden sufrir de leucemia? Es decir, tiene que ver con la genética, con el medio ambiente, con la alimentación, el haber tenido otro tipo de cáncer. Efectivamente, cualquier persona está en riesgo de desarrollar una leucemia. No hay una causa específica, existen una serie de factores de riesgo que nos pueden condicionar el desarrollo de estas enfermedades. Digamos que hay grupos de edad en donde puede haber mayor incidencia, como en los niños, pero cualquier persona le puede dar una leucemia y por lo tanto todos tenemos que estar vigilantes ante este posible diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? En realidad son inespecíficos, pero están desde el cansancio, el malestar general, la fiebre, el dolor óseo es muy frecuente, moretones a veces en el cuerpo que notamos, sangrado por las encías, pérdida de peso, fiebre, ¿no? Son síntomas que pueden los pacientes tener en la mayoría de las veces. ¿Y cuáles son estos estadios? Es decir, ¿cuáles son las etapas y en qué momento es importante detectarla para tener soluciones? Que incluso también hay trasplante, ¿no? Sí, de hecho, lo más importante para poder tratar a un paciente es detectarlo tempranamente para que el paciente, cuando uno lo detecte, esté en una condición física buena y pueda recibir el tratamiento de manera oportuna y pueda tener la chance de curación. El trasplante es una opción de manejo y es el que ha dado a los pacientes una mejor oportunidad de poder curarse, ¿no? De hecho, el trasplante lo tenemos acá también en nuestro país y es el que puede ofrecer a nuestros pacientes una mejor posibilidad de curación. ¿El trasplante que usted se refiere es de la médula ósea? El trasplante de la médula ósea, efectivamente, no es simplemente cambiar la médula ósea por un donante que sea compatible, que habitualmente es el hermano, ¿no? El hermano de uno, sí. Miren, qué interesante. Vamos a empezar con sus preguntas. Están los teléfonos abiertos, pero ahora vamos con una pregunta que llega a través del Facebook. Andrés Purizaca dice, ¿cuáles son las probabilidades de que mi leucemia regrese cuando esté en remisión? Cuando hablamos de remisión, hablamos de que no hay enfermedad detectable con las pruebas diagnósticas que tenemos. Entonces, cuando ya la enfermedad está en remisión, el paciente pasa a un control y a un seguimiento y va a depender de que el paciente continúe ese control y ese seguimiento para que si en algún momento la enfermedad pudiera recaer, el paciente pueda ser nuevamente tratado y pueda ser nuevamente curado. Entonces, lo único que garantiza que el paciente esté en control es que el paciente no pierda ese tipo de seguimiento. Vamos con más preguntas y esta vez la siguiente pregunta para el doctor Malma llega por Instagram. Pedro Tapia dice, ¿con qué frecuencia se hacen los análisis de sangre o de médula ósea para determinar la eficacia del tratamiento? Un paciente que está sano se debería hacer periódicamente cada 6 meses o cada año unos análisis de rutina hematológicos, por ejemplo un hemograma, porque en un hemograma podría detectarse células neoplásicas o células de leucemia de manera rutinaria. Y si es que uno encontrase en un hemograma una célula sospechosa o un hemograma que no es normal, uno podría avanzar en el estudio diagnóstico, hacer un aspirado de médula ósea para poder tener un diagnóstico más fiable. Pero es así, escalonado, no a todos se le hace un aspirado de médula ósea. Y antes de pasar a la posibilidad de un trasplante, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el paciente de curarse? ¿A través de qué tipo de tratamiento? Hoy en día, cuando un paciente es diagnosticado de una leucemia, sea una leucemia, hay varios tipos, ¿no? Sea una leucemia linfática, que es la más frecuente, o sea una leucemia mieloide, que es digamos que el 30%, lo primero que se le ofrece al paciente es poliquimioterapia, es decir, quimioterapia para poder limpiar la médula, llevarlo a remisión, como les explicaba,
y una vez que el paciente está en remisión, dependiendo del riesgo que tenga, ofrecerle un trasplante de médula ósea para evitar que la enfermedad recaiga. Es decir, el trasplante se da con el objetivo de que una vez que has limpiado la médula, evites que la enfermedad vuelva a recaer. Vamos con más preguntas, doctor Malma, y la siguiente viene a través de Instagram. Diana Razzuni pregunta, ¿un paciente con leucemia puede hacer ejercicios? ¿Qué debe hacer y con qué frecuencia? Un paciente que tiene el diagnóstico de leucemia y recién ha sido diagnosticado posiblemente no esté en condiciones de hacer mucha actividad física. Tiene que concentrarse en el tratamiento hasta que logre la remisión, ¿no? Entonces no puede hacer mucha actividad, tiene que estar una actividad limitada, tiene que abocarse un poco en los hábitos de alimentación porque obviamente esta enfermedad es multidisciplinaria, ¿no? Enfoca varios aspectos del paciente. Y una vez que el paciente ha logrado la remisión y ya está en un tratamiento de mantenimiento, ya el paciente poco a poco puede ir retomando sus actividades normales, ya puede hacer un poco de actividad física, obviamente moderada, pero poco a poco se va normalizando sus actividades, pero es progresivo. Muy bien, seguimos aquí con el doctor Malma, que está para responder sus consultas. Mientras tanto, nos vamos hasta Miraflores para seguir conociendo más de esta importante campaña de donación de sangre que nos trae Aura. Adelante. Bueno, Fátima, yo ya me despojé un poco de los abrigos aquí en la calle Tarata, justamente para mostrar un poco la iniciativa de estos politos que están obsequiando para promover la donación de sangre, pero también para promover la donación de órganos. Ya que tenemos, Belinda, ayúdame por favor, un corazoncito bien interesante. Y acá dice, dice... Donar órganos es salvar vidas y definitivamente eso se suma a esta gran campaña que se está dando el día de hoy, martes 14 de junio, justamente por el Día Mundial del Donante de Sangre. Y para que nos explique un poco más el desarrollo de esta campaña, estamos con la licenciada Belinda Arias, que es coordinadora de la campaña del Hospital Cayetano Heredia. Belinda, tú siempre nos acompañas y justamente con una misión importantísima, la donación de sangre. Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando esto precisamente. Bueno, ante todo, agradecer la participación. Ustedes son unos gran promotores de la donación, porque eso es lo que necesitamos, hacer cultura de donación. Hoy día es el Día Internacional del Donante de Sangre. Es una campaña donde nosotros vamos a dar homenaje y estamos dando homenaje a los donantes y a nuestros promotores, ¿no? Que cada vez que ven una campaña ellos se suman a salvar vidas, porque sangre se necesita todos los días. Bien, ahora justamente en el set estamos tocando el tema de la leucemia. ¿Cómo ayuda, cómo colabora precisamente la donación de sangre con estos pacientes oncológicos? Claro, los pacientes oncológicos necesitan de plasma, necesitan de glóbulos rojos, de plaquetas para llevar el tratamiento adecuado. Y muchas veces hay pacientes que nos llegan de provincia y no cuentan con este recurso que es la sangre, no cuentan con los familiares para que vayan a donar. Es por eso que nosotros hacemos estas campañas y estas campañas están dirigidas para este tipo de departamentos, el departamento oncológico. Bien, ¿cuántas unidades de sangre planean recolectar esta tarde? Y bueno, ¿cuántas van ya? La verdad, la meta era 50, pero hoy día ya estamos llegando a las 48 unidades y todavía nos falta una hora más. Sé que vamos a pasar esa meta. Tenemos hasta las 4 de la tarde para sumarnos a esta campaña definitivamente. Pero Belinda, sé que están trabajando ustedes la mano con algunas instituciones. Coméntanos un poquito sobre ellas. Claro, una de las instituciones es la Municipalidad de Miraflores, que siempre está pues de la mano y presta al servicio de la comunidad. Están también los jóvenes de lo que las facultades de farmacia a nivel nacional que se han sumado a esta iniciativa. Están los chicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Con ellos hemos logrado organizar este evento y realmente es algo muy significativo para nosotros, ¿no? En un día tan especial. Y hay una copa de por medio, la Copa Vampiro. Igual esto lo vamos a especificar en breve más adelante, pero cuéntanos una cosa, un avance ligero de esta fabulosa Copa Vampiro. Tiene un nombre bien particular, Belinda. Así es la iniciativa de los jóvenes, realmente es una nueva propuesta, ¿no? Y es un reto para lograr colectar la mayor cantidad de unidades posibles. Bien, ok, Belinda, muchísimas gracias. Siempre nos vamos a sumar a este tipo de campañas, siempre también en beneficio y el servicio de la población y aportando a la salud. Esto es un avance nada más de todo lo que tenemos para conversar y para conocer un poquito más sobre la Copa Vampiro. Ya regresamos. Fátima, volvemos contigo para seguir desarrollando este gran importante que es este tema tan importante que es la leucemia.
Bueno, y justamente ahora con lo que tú comentabas, yo le pedía al doctor Malma que nos explique la importancia de la donación de sangre para un paciente con leucemia, doctor. Sí, pues a propósito de hoy día, que es el Día del Donante, definitivamente una de las principales estrategias para que nosotros podamos tratar las leucemias es que tenga el paciente un buen soporte de transfusiones. Un paciente con leucemia debe tener un buen soporte de transfusiones, ya sea de sangre, de plaquetas, y para eso necesitamos que haya donantes, ¿no? Que haya donantes en los hospitales, porque eso hace que el paciente pueda tener un buen tratamiento y pueda llegar a un buen objetivo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y además también es importante que todos los que me están viendo en pantalla sepan que la leucemia no es sinónimo de muerte. ¿Cómo es el trasplante de médula ósea? Es decir, ¿dónde está, haciendo una clase didáctica, la médula ósea y de dónde se saca para un trasplante? Bueno, la médula ósea es el tejido que está dentro de los huesos, ¿no? Todos los huesos que nosotros tenemos dentro, en su interior, es un tejido esponjoso en donde se produce la sangre, los elementos de la sangre. Esa es la médula ósea y justamente es ahí donde se produce la leucemia. Por lo tanto, para poder al paciente hacerle un trasplante de médula ósea necesitamos reemplazar ese tejido medular por otro, de otro donante que está sano, ¿no? Y básicamente lo que se hace es... el trasplante de médula ósea es como una transfusión de sangre de un donante sano hacia el paciente. ¿Y de dónde se saca y qué cantidad? Porque de repente el hermano que me está mirando, usted ha dicho que los hermanos, alguno de ellos puede ser compatible y dirá, pero ¿cuánto me van a sacar? ¿Voy a poder realizar mi vida cotidianamente? ¿Cómo es Hace muchos años atrás lo que se hacía era aspirar la médula ósea con una aguja de la zona de la cadera al donante y era un procedimiento un poco cruento, un poco fastidioso para el donante. Y hoy en día lo que se hace es con unos medicamentos se hace que las células madre que están dentro de la médula ósea salgan a circular a la sangre periférica y como si fuese una transfusión, una donación, por ahí se las recolecta, se las guarda y luego se le vuelve a infundir al paciente. O sea, hoy en día a ese nivel es el trasplante, por eso es que es mucho más factible, mucho más fácil hacer un trasplante hoy en día. ¿Y cuánto demora más o menos? Bueno, el procedimiento en sí dura muy poco, pero la hospitalización que tiene que tener el paciente es por lo menos unas 3 semanas mientras se recupera sus elementos de la sangre. Bueno, siempre dando acá información importante y hoy creo que buenas noticias. Vamos con llamadas del público y esta vez Julio se encuentra en Surco. Julio, buenas tardes. El doctor Malma lo escucha. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Ya, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos, Buenas tardes, Julio. escuchamos. Sí, muy buenas tardes, doctor. Quisiéramos prestar su atención para dos preguntitas cortitas. Primero, para el trasplante, ¿hasta qué edad se puede hacer a cualquier edad o hay una edad límite? Hizo otra pregunta, Julio, perdóneme. Ya, y la otra es, ¿cuál es el número estándar o normal de blastos que debe tener la sangre para un paciente con leucemia mieloide aguda? Muy bien, Julio. Muchas gracias por ambas preguntas, doctor Malma. Muchas gracias, señor Julio, por la pregunta. La edad sí es un factor importante porque la edad de todas maneras genera un desgaste natural en los órganos y un paciente por encima de los 60, 70, 80 años, las células madre que tenemos a nivel de la médula ósea va teniendo un desgaste natural y puede que si usas un donante muy mayor no encuentres el número suficiente de células madre como para hacer un trasplante efectivo. Entonces, de todas maneras, la edad sí genera un impacto en el procedimiento que uno quiere realizar. Por otro lado, el tema de los blastos, que así se llaman las células de la leucemia, y lo dice muy bien el señor Julio, los blastos ese es el nombre de las células de la leucemia, los blastos. Todos tenemos en la médula ósea un porcentaje de blastos, hasta el 5%, pero son blastos normales, son células inmaduras, pero no están mutadas, es decir, no tienen las características de leucemia, y todos lo tenemos en un 5%, y cuando estas células, que son los blastos, mutan y genera una multiplicación desordenada, es donde se desarrolla la leucemia y puede multiplicarse hasta llegar al 100%, y es ahí donde ya sale a circular a la sangre periférica y uno ahí lo puede detectar con un análisis de sangre. Muy bien, doctor Malma. Vamos con más preguntas y esta vez en las redes sociales nos dicen lo siguiente. Daniel Palma en el Facebook. ¿Qué efectos secundarios hay en los tratamientos para la leucemia? El tratamiento para la leucemia, que es básicamente la quimioterapia, puede tener efectos inmediatos, mediatos y tardíos. Los efectos inmediatos uno lo
lo minimiza con medicamentos antieméticos, gastroprotectores, que hace que el paciente pueda tolerar el tratamiento de la mejor forma. Y la verdad es que hoy en día son tratamientos muy tolerados, el paciente lo recibe y prácticamente no tiene ningún tipo de molestia. El tratamiento mediato, los efectos mediatos pueden tener alguna afectación cardíaca o de otros órganos, por lo tanto uno debe tener un seguimiento estricto de la función de otros órganos como el corazón, el hígado, los riñones, para que el paciente tenga un funcionamiento adecuado de estos órganos que permitan metabolizar adecuadamente los medicamentos que usamos. Y también en el tiempo, un paciente que ya se ha curado, por ejemplo, de una leucemia, debe tener un seguimiento constante porque en el tiempo pueden desarrollar también afectación de otros órganos. Por lo tanto, lo único que garantiza que un paciente tenga una estabilidad física es que continúe un control y un seguimiento, incluso posterior a haberse curado de una leucemia. Vamos entonces con más llamadas. Esta vez Luisa se encuentra en Surco y tiene una consulta para el doctor Malma. Luisa, adelante, la escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La consulta, yo fui diagnosticada con una anemia severa perniciosa. Está controlada con hierro. ¿A futuro puedo tener yo algún problema de leucemia? Muy bien, gracias por la pregunta. En realidad no existe una relación entre la anemia perniciosa, que es una enfermedad completamente diferente, no tiene nada que ver con cáncer y no está asociado al desarrollo de una leucemia. No hay ninguna relación entre ambas cosas. Perfecto, vámonos ahora con otra comunicación. Yulisa está en San Luis y también tiene una consulta. Yulisa, buenas tardes, el doctor Malma la escucha. ¿Aló? Aló, la estamos escuchando. Sí, buenas tardes, doctor. Mire, yo soy una paciente que tengo plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos y la hemoglobina también, me ha subido un poquito a 10.5 y estoy recibiendo un tratamiento de quimio inyectable cada 7 días, descanso 21. Mi consulta es si llegaría a ser una leucemia, doctor. Yulisa, usted esté tranquila, estamos acá para ayudarla. La abrazo muy fuerte en este momento y aquí el doctor Malma le va a dar la respuesta necesaria, pero esté tranquila y además usted sabe que cualquier cosa que necesite estamos aquí para estar juntas, pero también para ayudarla. ¿Listo, Yulisa? Vamos a decirle a ver. Muy bien, Yulisa, querida. Acá el doctor Malma nos va a responder. Bueno, señora Yulisa, lo que usted tiene no es una leucemia, lo que usted tiene es un síndrome mielodisplásico, que son cambios que se generan en la médula ósea del paciente y que hace que el paciente no pueda producir de manera adecuada los elementos de la sangre. Existen tratamientos modernos que justamente usted ha dicho lo que está recibiendo y con ese tratamiento el paciente puede tener una estabilidad de la enfermedad y el paciente nunca llegar a desarrollar patología maligna. Por lo tanto, yo creo que está recibiendo el tratamiento adecuado y debe mantenerse con ese tratamiento según la indicación de su médico tratante. Así que tranquila. Y además no hay que tener miedo, porque también cuando nos estresamos y tenemos miedo, el cuerpo se va enfermando un poco más. Así que, Yulisa, muchos cariños, muchos abrazos y ya el doctor le ha dado esta buena noticia y el tratamiento que está siguiendo es el correcto y el adecuado. Doctor, usted ha tenido pacientes niños que han sido diagnosticados con leucemia. ¿Ha pasado el tiempo y ya están recuperados y usted los sigue viendo? Sí, claro que sí. Sobre todo adolescentes, ¿no? Que es un grupo bastante interesante porque son niños que te transmiten mucho. He tenido muchos chicos adolescentes que ya los he visto después, posteriormente, con su familia, con sus hijos. Y de hecho eso te da mucha satisfacción porque efectivamente esta enfermedad se puede vencer, ¿no? Se puede vencer con compromiso, se puede vencer con conocimiento, se puede vencer con decisión, ¿no? No solamente el paciente, el equipo médico, sino también de su entorno, que es su familia, ¿no? Que es muy importante. O sea que sí se puede. Claro, y además también es importante fortalecer a la familia y que no se asuste. Claro que sí, la familia es el principal soporte de estos pacientes. La familia, sin una familia comprometida y que le dé el respaldo y el soporte al paciente no se puede tratar, sobre todo porque, como habíamos mencionado, los pacientes necesitan un buen soporte de transfusiones y es la familia organizada la que puede ofrecerle ese soporte, ¿no? Entonces, la familia es muy importante y obviamente tiene que empoderarse y tiene que conocer para que ellos te puedan ayudar en ese proceso de tratamiento que no es fácil, pero que es completamente posible.
Muy bien, vamos con otra llamada y tenemos en la línea telefónica desde Ica al señor Fructuoso Rimanachín, que nos está llamando también para hacerle aquí una consulta al doctor Malma. Adelante, lo escuchamos. Aló, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería que me explique qué alimentos puedo hacer para prevenir la leucemia. A ver, Fructuoso, vamos a preguntarle al doctor Malma. ¿Hay estilos de vida que pueden evitar que uno tenga ese diagnóstico, doctor? Definitivamente sí, ¿no? Los estilos de vida impactan mucho en el desarrollo de estas enfermedades. Por eso es que le mencionaba desde el inicio, el manejo de estas enfermedades es multidisciplinario, ¿no? No solamente es la quimioterapia, sino que es una serie de manejo que debe tener el paciente alrededor del tratamiento. El tema de la alimentación es vital, no solamente cuando uno ya tiene el diagnóstico, sino que también para prevenir el hecho de que se generen malos hábitos en el paciente y puedan desarrollar otro tipo de enfermedades, no solamente cáncer. Por lo tanto, la parte nutricional es un aspecto importante, los hábitos de vida saludable, la actividad física son aspectos muy importantes y de hecho nosotros dentro del tratamiento con quimioterapia siempre le damos recomendaciones nutricionales o lo derivamos al área de especialistas que tenemos para que los orienten en qué cosas deben comer y qué otras cosas deben evitar. Vamos con otra llamada. Luisa está en el Agustino y también tiene una consulta para el doctor Malma. Luisa, buenas tardes, le escuchamos. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, señorita, ¿de qué proviene ese mal, es la leucemia? ¿De qué proviene? ¿De dónde sale? A ver, doctor, ¿cómo así es que llegan? Usted me hablaba que más o menos al INEN llegan anualmente un promedio de 200 pacientes que le dan el diagnóstico de leucemia. ¿De dónde viene? ¿De una mala alimentación? Hemos hablado de la parte genética, pero los casos que usted tiene en el hospital. Sí, de hecho los casos de leucemia conforme ha pasado el tiempo se han ido incrementando y es porque también tenemos hoy en día la tecnología para detectarlos más tempranamente, o sea, no necesariamente porque haya más factores de riesgo. Y efectivamente no existe, es una pregunta que todos lo hacen, pero no existe una causa específica para el desarrollo de esta enfermedad, sino que son una serie de factores, ¿no? Una serie de factores que el paciente puede tener y que juntos esos factores pueden hacer que uno desarrolle estas enfermedades. Eso quiere decir que le puede dar a cualquier persona una leucemia. Dentro de los factores pueden estar las radiaciones ionizantes, pueden haber sustancias químicas como los detergentes, el benceno, virus incluso, ¿no? El sexo, la raza, la edad, o sea, son una serie de factores que el paciente convergen y el paciente puede desarrollar la enfermedad. Es decir, no existe una causa, sino una serie de factores y dentro de ellos la parte genética también, digamos que aporta no más del 10% en el desarrollo de esta enfermedad. O sea que básicamente los factores externos son los que pueden hacer que uno desarrolle esta enfermedad. Vamos ahora con una llamada que viene desde Sullana y ya tenemos en la línea telefónica a Wilton. Wilton, muy buenas tardes, el doctor Malma lo escucha. Buenas tardes, doctor. Lo escuchamos, Wilton. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que mi esposa ha sido diagnosticada con PTI. Y yo quería saber que si es que en un futuro esa enfermedad se le podría hacer una leucemia, porque cada cierto tiempo a ella se le bajan las plaquetas y le hacen transfusiones de sangre y también de plaquetas. Y quería también saber si es que en un futuro podría esa enfermedad tener cura. Muy bien, Wilton. Muchas gracias por tu pregunta. El PTI es lo que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Es una enfermedad autoinmune en donde nuestros propios anticuerpos atacan a las plaquetas y hace que bajen. Es una enfermedad autoinmune que no tiene nada que ver con una enfermedad tipo leucemia. Es una enfermedad que se trata con corticoides y se puede curar con corticoides y los pacientes nunca desarrollar una leucemia. Por lo tanto, el PTI no tiene nada que ver con una leucemia, se pueden curar por completo los pacientes. Así que yo desde ese punto creo que debes estar tranquilo, Wilton. Bueno, muchísimas gracias por todas estas preguntas que nos están haciendo y recuerden que nuestros teléfonos están abiertos. Doctor, la parte emocional para un paciente con el diagnóstico y la familia, ¿qué papel juega y qué debemos de hacer los familiares alrededor de un paciente que le dicen si tiene leucemia y hay que empezar tratamiento?
De hecho, es otro aspecto que había mencionado que es muy importante, por eso es que los hospitales y los centros donde se trata la leucemia tienen un equipo de psicólogos, de psiquiatras que ayudan en el soporte emocional de estos pacientes, porque a pesar de que el paciente sabe y uno conversa con ellos, de todas maneras la estancia hospitalaria también larga impacta en la emocional y se requiere un buen soporte en ese sentido para que ellos sobrelleven de mejor forma el tratamiento. Y obviamente si uno empodera a la familia para que en casa se continúe con ese soporte, pues la cosa se lleva de mejor manera. Muy bien, parte emocional fundamental y el apoyo de la familia, que es nuestra base. Nos vamos nuevamente hasta Miraflores. El doctor Malma continúa con nosotros porque ahora nos tiene más información y seguimos con esta campaña. Además, vayan, porque todavía hay tiempo. ¿No es así, Aura? Así es, Fátima, y definitivamente no solamente los civiles se suman a esta campaña, sino también los estudiantes de diferentes universidades. En esta oportunidad estamos con Jesús Rivera, que es presidente de la APEFIP de la Universidad Norbert Wiener, y con Laura Guamullo, que también es presidente de la APEFIP de la Universidad Cayetano Heredia. Pero, ¿qué significa APEFIP? Por favor, Jesús, coméntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. APEFIP en sí es una asociación peruana de estudiantes de farmacia y bioquímica, en la cual hoy en día a nivel de Perú involucran 2 universidades que participan de forma directa en esta asociación. Bien, ¿y cómo se suman precisamente estos grupos o este grupo a las campañas de donación de sangre? Laura. Bueno, para eso podemos hacer también actividades en conjunto entre todas las filiales, o cada filial organiza con los hospitales cercanos para poder realizar alguna actividad en conmemoración del Día Donante de Sangre, que es justo el día de hoy. Bien, pero hay otras instituciones a nivel internacional que se suman precisamente. ¿Qué significa la IPSF? La IPSF son las siglas para la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia. Tiene una oficina regional que es la Paro y justamente APEFIP pertenece a esta oficina. Bien, ahora hablemos de lo que a mí me ha generado muchísima curiosidad. La Copa Vampiro. Jesús, ¿cómo se desarrolla esta copa precisamente? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se participa? Mayormente participan público en general, estudiantes, que en las cuales estudiantes de farmacia y bioquímica, nosotros mayormente los generamos. Esta Copa Vampiro nosotros incentivamos a que el público en general y los estudiantes en sí puedan venir a donar sangre en este caso. Bien, pero esta copa se da a nivel internacional, ¿correcto, Laura? Exacto, o sea, a nivel internacional. ¿Cómo es que se participa a nivel internacional? ¿De qué fecha van? Bueno, normalmente son las fechas que circundan el 14 de junio, justo ese tipo de fechas para conmemorar el Día Donante de Sangre, como había mencionado. Pero cada filial, cada país, también ellos ven exactamente en qué fechas pueden realizar estas campañas de donación de sangre. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y aspiramos a ganar, precisamente, que esa copa se quede aquí en Perú. Pero bueno, ahora simplemente pedirles, por favor, que inviten a los estudiantes y a las personas a que se sumen a este tipo de campañas. Jesús. Claro que sí. Invitamos a todo el público en general y todas las personas que nos están viendo a acercarse acá en la calle 1 de Tarata y Miraflores y puedan donar sangre, porque hay varias personas que van a necesitar. Laura, ¿alguito más que sumar? Sí, que de todas maneras, si es que no puedes donar sangre, puedes ayudarnos difundiendo este tipo de actividades, difundiendo en tus redes sociales las campañas que se van a seguir dando. Ahora, hablar de donación de sangre también implica donación de órganos. Definitivamente, a nivel nacional, son campañas que deberían promoverse muchísimo, siempre en servicio de la salud. Fátima, cuéntanos un poco más, de pronto, para poder seguir desarrollando el tema de leucemia. Yo todavía me quedo en esta campaña. Bueno, la gran noticia es que la leucemia tiene muchas posibilidades de que el paciente diagnosticado pueda seguir con su vida, y el doctor Malma ha caído así como un ángel acá para darnos vida, esperanza y sobre todo nosotros en el programa Información. Vayan, porque todavía la campaña es hasta las 4 de la tarde en la calle Tarata y Miraflores. Mientras nosotros hacemos una pequeña pausa, regresamos para seguir hablando sobre la leucemia y el doctor Malma estará atento a todas sus preguntas. Y viene Youmi con nutrición. Volvemos. Bienvenidos a un momento de nutrición aquí en Cuerpo Médico. El día de hoy vamos a hacer recomendaciones nutricionales para poder tratar a pacientes con leucemia. Recordar que los síntomas que presenta un paciente con leucemia son náuseas, falta de apetito, bajo peso, disminuye sus defensas o su sistema inmunológico se ve reprimido. Por eso es importante fraccionar su alimentación. Se recomienda fraccionar de 5 a más veces durante todo el día. Importante también considerar en cada tiempo de comida alimentos que nutran, ¿no? Es decir, que le den mayor aporte nutricional.
Como sus defensas están disminuidas, necesitamos darle aporte de proteínas, ¿no? Importante porque en esta etapa tienden a hacer catabolismo, es decir, a destruir las proteínas internas. Por ello, nuestro aliado van a ser los alimentos altos en proteínas, como es el caso, por ejemplo, de acá el pescado, que me da un buen aporte de proteínas. No solamente me va a aportar proteínas, sino me va a aportar ácidos grasos esenciales, importantísimo para poder aumentar el sistema de defensas o el sistema inmunológico. El huevo, ¿no?, es otro de los alimentos importantes que tiene gran aporte de proteínas. Tiene la albúmina, que es un tipo de proteína que se absorbe fácilmente. Importante consumirlo cocido. Eso es muy importante, la forma como se absorbe la albúmina. Y otro componente importante también del huevo es la biotina, que también va a ayudar a poder nutrir mejor y tener una buena nutrición. Y los lácteos, ¿no? En este caso la leche tiene un buen aporte de proteínas de alto valor biológico, aparte de otros nutrientes que también lo empoderan a este alimento, que no debe faltar dentro de la alimentación. Alimentos también altos en energía, como es el caso de la quinoa, ¿no? Importante es este cereal incluirlo dentro de la alimentación para poder soportar todas las necesidades energéticas. Otro de los problemas que presentan estos problemas son esas náuseas, ¿no? Por eso es importante utilizar condimentos naturales, como la cebolla, el tomate, pero eso sí, cocidos, ¿no? Agregarle de forma cocida, que es la forma como deben consumir. Una alimentación blanda también. Comer despacio es otra de las recomendaciones que les puedo realizar. Y también es importante incluir dentro de su alimentación vegetales. En este caso estoy considerando al brócoli porque tiene componentes que, según estudios científicos, puedan ayudar a prevenir a formar tumores, ¿no? Entonces es uno de los vegetales más recomendados dentro de toda la gama de vegetales, ¿no? Recordar también que para lograr una alimentación balanceada y saludable es importante incluir 3 grupos de alimentos. Los energéticos, que son los que me van a dar justamente esa energía que requiero, y eso lo constituyen generalmente todo lo que son los tubérculos y los cereales. Acá tenemos un plato modelo donde ustedes van a poder visualizar, y aquí justamente tengo estos 3 componentes que deben estar incluidos dentro de su alimentación diaria. Dentro de esta porción vamos a colocar los vegetales, que a veces nos olvidamos y son los que deberíamos siempre incluir dentro de nuestro plato. En esta oportunidad tenemos el brócoli, que tiene el componente, como le referí, importante, un componente bioactivo, que nos va a ayudar a prevenir, a formar tumores. Tenemos el cereal, que me va a dar el aporte de energía, aparte que este alimento no solamente me va a dar energía, sino también tiene proteínas de alto valor biológico, que quiere decir que se absorben con mucha facilidad. Entonces, en esta oportunidad voy a poner en esta parte del plato la quinoa, ¿no?, que me va a dar ese aporte energético, y tengo que buscar un aporte de forma, ¿no?, reparar esos tejidos, ese tejido dañado de la célula, que es muy importante en este caso. Y en esta oportunidad tengo aquí el pescado, ¿no?, o el atún o el pescado, que puede ir dentro de mi plato. Y el atún también, o el pescado, es otro de los alimentos que no solamente me va a dar el aporte de proteína, sino me va a dar los beneficios del omega 3, ¿no?, que es muy importante para poder fortalecer mi sistema inmunológico. Entonces, acá tengo los 3 grupos importantes que no deben faltar, ¿no? Siempre acompañado de una cucharadita de aceite de oliva para poder aumentar más esa densidad energética. Recuerden que fraccionar las 5 o las 6 veces durante todo el día es muy importante, y en cada toma o en cada tiempo de preparación es importante incluir siempre estos 3 grupos de alimentos. Y las frutas no deben faltar, pero cocidas, ¿no? En esta oportunidad tengo acá la manzana, también rica en vitamina C, importante consumirla cocida, ¿no? Entonces es importante consumirla en forma cocida, puede ser al horno, puede ser en compotas o en mazamorras, que de una u otra forma va a mejorar su cantidad de vitaminas, en este caso y minerales. La cúrcuma, ¿no? Qué importante este condimento o palillo que se tiene, que va
ayudar a poder, es un potente antioxidante, ¿no? También evitar la formación de tumores malignos según las investigaciones científicas, y lo que nos va a facilitar también es para poder utilizarlos en guisos una cucharada. Y Fátima, también recordarte que es importante tener cuidado con la higiene y la manipulación de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, ¿no? Que es algo que no debemos olvidar. Bueno, qué importante, Youmi, como siempre, muchas gracias. Y ese plato creo que es el ejemplo para todos, para la casa, de cómo debemos de comer. El doctor Malma continúa con nosotros, pero ahorita nos vamos hasta Miraflores con Aura. Adelante. Bueno, Fátima, justamente aprovechando todas las recomendaciones de alimentación que nos daba Youmi, es importante también mantener una buena alimentación para ser un donante de sangre activo. Pero no solamente como donante civil de a pie, sino ahora estamos con Joaquín Buroncle, que es vocero del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Cuéntanos, por favor, Joaquín, cómo se suman precisamente los estudiantes para este tipo de campañas, que no solamente abarca esto, sino las campañas a nivel nacional. Sí, bueno, primero que nada, a nivel nacional y a nivel, como ahorita, una campaña espontánea justamente por el Día Mundial del Donante de Sangre, nosotros invitamos a la comunidad herediana, en especial al Centro de Estudiantes de Medicina. Invitamos a todos los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque siento que nosotros como estudiantes de medicina, más que predicar simplemente con la palabra, un gran ejemplo es hacerlo nosotros mismos. Por decir, hemos invitado a todos mediante flyers, publicaciones y mensajes a través de los grupos de las promociones para que se animen a donar sangre justamente el día de hoy. ¿Cuántos estudiantes han venido? Se estima más o menos que han venido unos 20 y tantos estudiantes, no tenemos el número exacto, pero sí hemos tenido una buena participación en comparación a otros años. Perfecto, muchísimas gracias, Joaquín. Y bueno, para cerrar, es importante cómo los municipios se suman precisamente a este tipo de campañas, dando las facilidades para tener un espacio y un lugar para que se dé este tipo de campañas de donación de sangre. Gracias. Por eso estamos con el doctor Roger Piñas, que es vocero de la Municipalidad de Miraflores. Doctor, cuéntenos, por favor, cómo se ha sumado precisamente la municipalidad a esta campaña. Buenas tardes. Desde el año 2019, inicio de gestión del alcalde Luis Molina, dispuso este punto, la calle Tarata, como un lugar de donación de sangre. Desde esa oportunidad hasta la fecha se han desarrollado más de 88 campañas de donación de sangre, obteniendo más de 1.581 donaciones hasta el momento aptas. Bien, y también ustedes suman parte del personal para que se sume a este tipo de donaciones. Claro que sí, participan el personal de todas las áreas de fiscalización, los serenos, de movilidad urbana, de la Gerencia de Desarrollo Humano, todos participan en cada viernes que se desarrolla esta campaña en esta calle. Bien, eso justamente, simplemente ya para cerrar, por favor, doctor, los días que ustedes están, para que las personas que nos están observando y quieran sumarse, de pronto no pudieron llegar el día de hoy, puedan llegar en los días sucesivos. Claro que sí, estamos todos los días viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí en la calle Tarata. Pueden acercarse a donar voluntariamente todos los vecinos, los mismos trabajadores de la municipalidad, todas las personas que están visitando el distrito de Miraflores. Por supuesto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Fátima, Youmi, hemos desarrollado un poco lo que queremos seguir haciendo. Definitivamente fomentar la donación de sangre, la donación de órganos, la prevención y la salud, compartiendo con ustedes este tipo de campañas. Yo voy a seguir por aquí y podemos seguir desarrollando definitivamente muchos más temas en el set. Bueno, qué importante, quedan muy poquitos minutos, pero todavía los están esperando en la calle Tarata, en Miraflores, y trabajando en conjunto. Aquí, conversando con el doctor Malma, quiero decirles que el INEN tiene un servicio del adolescente que reúne a todos los pacientes oncológicos en esta etapa tan difícil de la vida, para que entre ellos puedan conversar, hablar, apoyarse, y creo que es importante. Es un programa que tiene 28 años, doctor. Sí, claro, el servicio de adolescentes del INEN es una gran fortaleza que tenemos en el INEN, porque nos permite diferenciar el tratamiento en este grupo etario que es sumamente complicado y encima con una enfermedad oncológica aún más. Entonces, el tener grupos de pares ahí nos ayudan a sobrellevar mejor el tratamiento. Muy bien, vamos ahora ya con una llamada desde Magdalena. Rosa tiene una pregunta para el doctor Malma. Rosa, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, el equipo de Cuerpo Médico, y buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. Lo escuché decir que el factor genético es también puede ser también un factor no determinante, ¿no? Que puede influir también en la presentación de esta enfermedad. Mi madre falleció a los 59 años de leucemia mieloide a los 10 días que le diagnosticaron.
diagnosticaron porque se le presentó una septicemia. Años después, su hermana, o sea, mi tía, también presentó la leucemia mieloide y también falleció. Pero ella, bueno, no, creo que tuvo un mes de llevar esa enfermedad. Y posteriormente, su otra hermana también falleció de un cáncer generalizado. Mi pregunta es, ¿qué predisposición tendría en este caso yo, mi hermano y mis hijos para poder, o sea, qué riesgo corremos de poder contraer en algún momento esta enfermedad y qué medidas en todo caso preventivas deberíamos de tomar? Muchas gracias, doctor. Sí, señora Rosa, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es muy importante lo que menciona porque si bien es cierto la parte genética de manera aislada puede representar un 15 a 20% dentro de los factores para el desarrollo de estas enfermedades, en grupos de familia en donde se presenta de manera muy seguida una neoplasia, incluso una misma neoplasia como una leucemia mieloide, pues en esos casos sí puede que el impacto genético tenga una mayor fuerza. Por lo tanto, en esos casos lo que se recomienda es que el paciente pase por una evaluación genética, una consejería genética para hacer una evaluación un poco más integral de todo su grupo familiar. En el INEM, como en otros centros, tenemos un área de genética que se encarga justamente de esos grupos familiares en donde las enfermedades oncológicas o otro tipo de enfermedades se presentan de manera muy frecuente, ¿no? Ahí sí, de hecho, tiene importancia y tiene mayor impacto. El tema de la prevención. Doctor, usted nos decía que el hermano es un donante importante de médula ósea, pero ¿qué pasa si yo tengo un solo hijo, le dan el diagnóstico de leucemia, es un chico adolescente y voy a consulta? ¿Qué opción hay para él? Bueno, eso es importante porque de hecho antes uno tenía familias pues con 5 o 6 hijos, ¿no? O sea, antes. Y hoy en día ya las familias son con un hijo, por ahí, o 2 hijos, y a veces no tienes más que un hijo y de pronto necesitas un donante. Y si bien es cierto, el donante 100% compatible, que puede ser tu hermano, es el donante ideal o es la primera opción para hacer un trasplante de médula ósea, cuando no tienes a un hermano 100% compatible, pues puedes usar un trasplante con un donante la mitad compatible, que puede ser tu medio hermano, que puede ser tu mamá, puede ser tu papá, ¿no? Y ahí ya tienes más opciones de tener donantes, o sea, es factible hacer un trasplante con un donante la mitad compatible. Puede que haya un poco más de riesgos, pero es completamente factible hacer un trasplante con un donante la mitad compatible. Entonces, hay también posibilidad. ¿Hay algún riesgo aquí o es tan...? No, se hace en el Perú el trasplante, se llama trasplante haploidéntico. Cuando usas un donante la mitad compatible, el nombre es trasplante haploidéntico. Sí se hace. Cuando se hace el trasplante, el que dona tiene que también estar internado y finalmente ¿cuánto tiempo tiene que estar de permanencia en el hospital? El que dona, en realidad es el donante, el que va a donar una médula, es el hermano habitualmente, que se hace una serie de análisis para verificar que esté todo bien y luego un procedimiento que dura unas horas, como si fuese una donación de sangre, durará unas 2 horas la donación de la médula, esas células que son las células madre, se guardan bajo un almacenamiento especial y el donante ahí acaba su trabajo y puede rehacer su vida como normalidad y ahí acaba, digamos, que la parte que le corresponde. Muy bien, vamos con otra llamada y ya tenemos en la línea telefónica, gracias a todas las personas que nos están llamando, a veces la hora va un poco rápido, pero ya me están indicando que tenemos una llamada. A ver, vamos a recibirla. Cecilia nos está llamando desde Huaycán. Cecilia querida, el doctor Malma la escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita Fátima. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta, señorita, en esta tarde quería preguntarle cuáles son los síntomas, señorita, para uno poder prevenir a nuestros hijos que puede tener una leucemia. Por ejemplo, tengo una hija que ella era deporte gordita, comía bien, pero últimamente ella no quiere comer y está adelgazando demasiado. ¿Qué edad tiene? Y quisiera saber si puede ella tener ese... Cecilia, ¿qué edad tiene su hija? 18 años tiene, señorita. Muy bien. Bueno, la vez pasada hemos estado hablando acá sobre anorexia también un poco y esta necesidad a veces de no comer para tener este cuerpo ideal. ¿Pero hay alguna vinculación de la falta de alimento, de no nutrirse bien con una leucemia? Sí, de hecho sí es importante el tema de la edad porque efectivamente en ciertos grupos etarios como la adolescencia eso puede ser un tema relacionado a otro punto.
pero en realidad los síntomas para una leucemia no son muy específicos, pueden parecerse a otros síntomas, incluso a un resfriado común, pero si es que eso se va prolongando y no mejora y se va haciendo, digamos, más intenso, pues uno ya le tiene que llamar la atención al padre o a la madre del paciente. Les comentaba que es fiebre, habitualmente hay fiebre, dolor óseo. El dolor óseo es muy importante y creo que ese es un síntoma que hay que prestarle mucha atención, porque cuando los blastos o las células de la leucemia empiezan a migrar de la médula ósea del hueso a la sangre periférica, suele dar dolor óseo. Es en todo el cuerpo, en todos los huesos. Sí, dolor óseo bastante intenso, es un síntoma que hay que prestarle atención, fiebre, decaimiento, somnolencia, malestar, moretones que uno puede encontrar, tampoco es muy normal que uno lo vea, por lo tanto eso también le tiene que llamar la atención. Entonces eso quiere decir que uno tiene que empoderar a los hijos y tiene que enseñarles que también estén atentos, ¿no? Porque a veces cuando uno es adolescente no habla mucho. Exacto, doctor. El tiempo nos está ganando, pero recomendaciones finales. Justamente, bueno, gracias por la invitación. El tema de la promoción y la prevención la promoción de hábitos saludables es fundamental, ¿no? La buena alimentación, la actividad física, el hacerse chequeos de manera regular también es importante para poder diagnosticar tempranamente estas enfermedades y darle un adecuado tratamiento. Muchísimas gracias al doctor Víctor Malma Soto, quien nos ha acompañado, y les quiero recordar que eres médico oncólogo del Departamento de Medicina Oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y tenemos la suerte que está especializado con todos los adolescentes. Muchísimas gracias, doctor, a todo el personal también del INEN. Hacemos una pausa y ya regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Llegamos a la parte final de Cuerpo Médico. Hemos aprendido de alimentación, Youmi, y lo que debemos de comer cuando ya tenemos el diagnóstico. Así es, sumamente importante, y principalmente lograr una alimentación variada es básico para poder también prevenir y tratar cualquier tipo de enfermedad. Bueno, y ese tema que parecía tan duro hoy nos ha refrescado el programa con toda esa gente tan linda que se encuentra con ella en Miraflores, Aura. Por supuesto, Fátima, y quiero recalcar el lema. Chicos, ¿cuál es el lema de esta campaña? Que nunca más te importe para quién dones. Fátima, en realidad yo estoy aquí con Belinda y también con el tecnólogo Vicente, justamente para saber si se llegó a la cantidad que queríamos. Sí, hemos llegado a 50 unidades, que fue la meta propuesta para el día de hoy. Bien, y también aquí con el tecnólogo, ¡bravo, pues! ¡Llegamos a la meta! Y quiero decir que el último donante fue técnico de acá, fue de TV Perú. Solamente para saber brevemente las recomendaciones. Pero que todos sepan que donando salvamos vida y que tenemos que estar pendientes de eso. Cada vez que nosotros tengamos un accidente, la sangre debe esperar al paciente, no el paciente a la sangre. No lo olviden nunca. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora los representantes del Hospital Cayetano Heredia viajan hoy día a Argentina para un gran congreso, ¿correcto? Vamos a representar al Perú en el primer congreso de donantes voluntarios y promotores a nivel latinoamericano. Perfecto, un orgullo siempre, y siempre vamos a comunicar este tipo de campañas, Fátima. Bueno, nos vamos, terminamos así Cuerpo Médico. Gracias por haber estado con nosotros y mañana, como siempre, 3 en punto. Y nos vamos con esta gente maravillosa de Miraflores que han ido a donar y hemos cumplido la meta. Sí se puede, si nos unimos, medios de comunicación, instituciones y ustedes, lo podemos todo. Nos vamos, hasta mañana aquí en Cuerpo Médico. Chao.